Bueno, esto me está diciendo que las funciones continuas se caracterizan a través de las preimágenes de los conjuntos abiertos. Uno podría preguntarse, ¿y cómo son las imágenes de los conjuntos abiertos vía funciones continuas? Y no tiene mucho para decir porque, por ejemplo, piensen en en una función constante, la f de z igual a cero, que es súper continua. La imagen de cualquier abierto es un solo punto que no es abierto. Es decir, la imagen de un abierto a través de una función continua no necesariamente es un abierto. Pero sí vamos a mostrar que para el caso de conjuntos, ya sean compactos o conexos, la propiedad de compacidad o conexidad se preserva efectivamente. La imagen de un compacto es un compacto y la imagen de un conexo es un conexo. Es decir, si yo tengo una función eh, que es continua en todo su dominio, digamos, acá tengo el dominio de la función, el D. Dentro de ese dominio tomo un subconjunto, digamos, K, que sea compacto, miro f de K. Bueno, si la función f es continua sobre un compacto K, su imagen f de K también va a ser un compacto. Y después vamos a ver que lo mismo pasa si en vez de compacto decimos conexo. Pero bueno, vamos de a poquito. Vamos. Primero veamos que la compacidad se preserva bajo funciones continuas. El primer teorema que vamos a enunciar dice que si yo tengo una función que va de un conjunto K a los complejos y es una función continua en todo su dominio, si ese dominio aparte es compacto, la imagen de K bajo F es compacto. O sea, primero vamos a estudiar que una función continua en un dominio compacto, la imagen sí o sí es un compacto. Y para eso vamos a apelar a la definición de compacidad. Es decir, vamos a tomar un cubrimiento por abiertos para lo que queremos demostrar que es compacto y vamos a ver que necesariamente nos conseguimos un subcubrimiento finito. Entonces, sea una familia de abiertos, B sub j con j en lambda, o sea, totalmente arbitraria la familia, que sea un cubrimiento por abiertos para f de k. Es decir, cada B sub j es un abierto y la unión de todos los B sub j cubre a f de k. ¿Sí? Fíjense en el pizarrón, yo podría decir que en rojo voy a tomar un cubrimiento por abiertos para f de k. Y a ver cómo nos damos maña para conseguir el subcubrimiento finito. Bueno, para cada uno de estos conjuntos, recuerden, la función es continua en todo su dominio, así que la preimagen de un abierto, por lo tanto, si yo tomo cualquiera de los abiertos de este cubrimiento y miro su preimagen, es igual al dominio de la función, que es K, intersección algún abierto G sub J. ¿Sí? Para cada B sub J me consigo un abierto G sub J tal que la preimagen de B sub J es G sub J intersección K. Es lo que dice el teorema de hace un rato. Ahora, si yo tomo cualquier Z en K, existe algún M en el conjunto de índices, tal que f de z pertenece a B sub m. O sea, si tomo cualquier z en K, f de z está, por supuesto, en la imagen de K. Y como la imagen de K está cubierta por todos estos, este f de z tiene que estar en alguno de los B sub m. Veamos esto
en el pizarrón. ¿Sí? Si yo tomo, a ver, esto lo vamos a hacer con azul al z. Si tomo cualquier z en el dominio de la función, z aquí, su f de z más vale que está en f de k. Y estando en f de k, tiene que estar en al menos uno de los abiertos b que tapaban a f de k. Digamos este que voy a marcar acá en azul. ¿Sí? Ese sería lo que en la diapositiva era b sub m. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, quiere decir que ese z pertenece a f, a la preimagen de b sub m. ¿Sí? Z pertenece a la preimagen de b sub m. Y la preimagen de b sub m, justamente la preimagen de b sub m será k intersección g sub m, o sea, está contenida en g sub m. Por lo tanto, z pertenece a g sub m. Eso quiere decir, o fíjense, me di un z cualquiera en K y encontré que ese z está en alguno de los abiertos G que determina la familia de los B sub J. Así que quiere decir que la familia de todos los abiertos estos que me consigo, que corresponden a cada B sub J, es un cubrimiento por abiertos para el compacto K. Bueno, es un cubrimiento porque acá he visto que cada z de K está en alguno de los G. Y es un cubrimiento por abiertos porque los G son todos abiertos. Y ese cubrimiento por abiertos es un cubrimiento por abiertos para el compacto K, que tiene esa propiedad que los define a los compactos, que es que cualquier cubrimiento por abiertos admite subcubrimiento finito. Por lo tanto, de todos estos G, yo me consigo una subfamilia finita, vamos a llamarle G sub J1, G sub J2 hasta G sub Jn mayúscula. O sea, de toda esta cantidad que puede ser arbitrariamente infinita porque lambda es de cualquier índole, me consigo una cantidad finita de estos que la unión de todos ellos tapa acá, cubre acá. Esos G finitos provienen de algunos B, son los que corresponden a una cantidad finita de B. ¿Sí? Cada uno de estos G proviene de ser la preimagen de alguno de los abiertos de acá. Entonces voy a considerar la familia finita de los abiertos B determinadas por estos G. Vamos a ver que esa es cubrimiento para f de k. Como todos estos es una cantidad finita de estos, este va a ser un subcubrimiento finito para f de k, que es lo que yo quiero. Tomé un cubrimiento por abierto para f de k y tengo que ver que hay un subcubrimiento finito. Estoy proponiendo que es este que está acá. ¿Sí? Entonces, si yo tomo cualquier... ¿cómo hago para ver que esto es un cubrimiento para f de k? Tomo cualquier elemento de acá y veo que está en alguno de estos. Tomo un W en f de k, entonces más vale que tiene que haber un z en k tal que transformado por f me dé W. Eso es la definición de pertenencia a la imagen de k. A ver, alguien de k que transformado por f me dé W. Y ese z está en alguno de los G, estos finitos, ¿sí? Porque el z está en k, así que tiene que estar en alguno de los G sub jk. O sea, algún n minúscula entre 1 y n mayúscula, tal que z pertenece a G sub jn. Pero ya sé que z está en G sub jn. ¿Sí? Por lo tanto, el z va a estar en f a la menos 1 de b sub jn. ¿Sí? Porque recuerden, esta es la definición de f a la menos 1 de cualquiera de estos abiertos, es k intersección
su correspondiente abierto G. Entonces, para este abierto G hay un punto que está allí, entonces ese punto también tiene que estar en el f a la menos 1 del B que este G determina. Y por lo tanto, f de z está en B sub Jn, porque z está en la preimagen de este conjunto, quiere decir que f de z está en este conjunto. Y por lo tanto, W, que es f de z, está en el B sub Jn. Con lo cual, por supuesto, W está en la unión de todos esos B sub Jk, porque este es uno de ellos. Y entonces quiere decir que yo tomé W en f de k y vi que W está en alguno de los miembros de esta unión finita de elementos de esta familia original. Por lo tanto, esta familia de los B es cubrimiento para f de k. Y es finito. Y eso es lo que justamente quiere decir que f de k sea compacto. ¿Sí? O sea, el esquema general es el siguiente. Me doy una familia de abiertos cualquiera que tapa f de k y con algún criterio llego a fabricar una familia, una subfamilia finita de ellas que sigue tapando a f de k, por lo tanto f de k es compacto. ¿Cómo se construye esa subfamilia finita? Bueno, se utiliza la correspondencia entre cada miembro de la familia y un abierto del plano Z. Y ahora vamos a un corolario que nos dice una función no siempre es continua en todo su dominio. Pero si es continua en algún subconjunto de ese dominio y ese conjunto es compacto, entonces la imagen de un compacto es un compacto. O sea, el corolario que estoy por demostrar, que es prácticamente rápido en base al teorema de recién, dice que si uno tiene una función que no sabemos que sea continua en todo su dominio, pero se sabe que es continua en un conjunto K compacto, en un subconjunto compacto de su dominio, la imagen de ese compacto es también un compacto. O sea, esto uno se lo acuerda bien fácilmente en lenguaje coloquial diciendo la imagen de una función, perdón, la imagen de un conjunto compacto bajo una función que es continua en ese compacto es también un conjunto compacto. O las funciones continuas transforman compactos en compactos. La demostración, como les decía, primero, para demostrar vamos a considerar, yo tengo una función f, ¿sí? Y dentro de el dominio de esa f, o sea, dentro de D, tengo un subconjunto K compacto. Entonces voy a restringir la función f a ese subconjunto compacto K. Esa función, como toda restricción, tiene su dominio en K, el mismo, estamos restringiendo la función a K, así que el dominio es K, codominio los complejos. La función f es continua en K por hipótesis. Y ya sabemos que entonces, por lo que hemos demostrado al principio, la restricción de la función a ese conjunto va a ser continua en ese conjunto. Así que por el teorema anterior, o sea, acá tenemos una función con dominio compacto y que es continua en ese compacto, o sea, en todo su dominio, por lo tanto, la restricción, la imagen de todo el dominio K bajo la función restricción f acá es compacto. Esto es por el teorema anterior. Pero como en K, f y f restringida tienen el mismo valor, para cualquier punto de K, esto me hace ver que la imagen de K bajo f es la misma que la imagen de K bajo la restricción. Y por lo tanto, como esto es un compacto, esto es un compacto porque son iguales. Así que f de K es compacto.
hay una implicancia muy interesante de todo esto que tiene que ver y que ha intrigado al principio a quienes investigaban esto, y es las funciones. Si yo tengo una función compleja, obtengo automáticamente una función real si tomo módulo de la función. Entonces, el módulo de una función compleja, que es una función real, ¿alcanza su máximo o su mínimo en su dominio? Miren este ejemplo. Supongamos que yo tenga una función, primero un conjunto D, que sea el disco unitario abierto, o sea, los módulos de Z menor que 1. Y la función f que vaya de D a C, de este D a los complejos, la función compleja sobre este dominio, que sea la identidad. La identidad es una función recontra mil continua en todo el plano complejo, así que también es continua en este subconjunto del plano complejo. O sea, f es continua en todo D. Y sin embargo, el módulo de f no alcanza un máximo en D. ¿Por qué? Porque para cualquier Z0 en D, recuerden, D es un disco abierto, así que si yo tomo un punto en el disco abierto, seguro que me voy a dar maña para encontrar un punto más cerca de la frontera que sigue estando en el conjunto abierto y que va a tener el módulo más grande. Por lo tanto, para todo punto del conjunto hay un otro punto del conjunto que está más lejos que el Z0 y que el módulo de f de z, que es módulo de z, es mayor que el módulo de f de z0, que es módulo de z0. Así que no, esta función, a pesar de ser continua en todo su dominio, su módulo no alcanza un máximo en D. Alcanza un mínimo, que es 0, pero bueno, imagínense incluso que el D fuese este mismo conjunto al que le quitamos el 0. Ahí tampoco ni siquiera alcanzaría el mínimo. ¿Qué le está fallando al dominio de la función para que la función alcance su módulo máximo y mínimo dentro del conjunto? Le está faltando compacidad. Este corolario nos aclara una situación importante. Si yo tengo cualquier función que vaya de cualquier subconjunto D de los complejos a los complejos y un subconjunto K del dominio que sea compacto y que la función f sea continua en K, o sea, tengo una función continua sobre un compacto. Entonces, dentro del compacto hay dos puntos, le vamos a llamar Zm minúscula y Zm mayúscula, tales que para todo Z en K, si yo evalúo la función en Zm y tomo módulo, y evalúo la función en Zm y tomo módulo, Zm mayúscula y tomo módulo, esos dos son cotas inferior y superior respectivamente para el módulo de la función conforme Z varía en K. Es decir, la gracia es que Zm y Zm mayúscula pertenecen a K, y esto quiere decir hay puntos de K tal que la función, el módulo de la función se minimiza y se maximiza respectivamente, cosa que no pasaba acá. ¿Cómo demostramos eso? Muy fácil con el teorema de recién. Yo voy a llamar E al conjunto de todos los números de la forma módulo de f de z conforme z se mueve en K. O sea, voy a tomar cada z de K, voy a calcular f de z, voy a calcular módulo de f de z. ¿Eso qué me va a dar? Me va a dar un numerito real, no negativo, así que esto va a ser un subconjunto de los reales. Y le voy a llamar, por lo tanto, este subconjunto de los reales tiene un supremo y un ínfimo. Le voy a llamar S mayúscula al supremo y S minúscula al ínfimo. Fíjense que E, este conjunto que hace obtenga, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero a Z aplicarle F y luego aplicar módulo. El módulo es una función que le puedo llamar G, o sea, este E es la imagen de K bajo la composición F compuesto con G, donde F es la función que tengo y G es la función módulo. ¿Sí? Fíjense que si yo tomo cualquier Z minúscula en K,
G cerito f de z va a ser módulo de f de z, o sea, va a ser el elemento de E. Así que E es la imagen de K bajo la composición F compuesto con G. Por hipótesis, F es continua en K y la función G, módulo de Z, es continua en todo el plano complejo, en particular en F de K. Así que F es continuo en K y G es continuo en F de K. Composición de dos funciones continuas es continua en todo su dominio que es K. Y por ser continua actuando sobre un compacto, por los teoremas anteriores ya sabemos que la imagen de el compacto K bajo esta función es, que es E, es compacto. O sea, E es compacto. Por lo tanto, es un cerrado y un acotado, tanto en los complejos como en los reales. En particular me interesa que E es cerrado y acotado en los reales también. O sea, visto como subconjunto de los reales. ¿Se acuerdan aquellos teoremas de topología de los subconjuntos o sea, los reales como subconjunto topológico de C? ¿Sí? Así que este sea cerrado y acotado quiere decir que su supremo no es infinito, es finito y pertenece a E. Y su ínfimo también es finito y pertenece a E. Recuerden que los conjuntos cerrados y acotados contienen a sus supremos y a sus ínfimos. Cerrados y acotados, digamos, en ambas direcciones, ¿no?, de los números reales. Contienen a su supremo y a su ínfimo, por lo tanto, el supremo y el ínfimo de este conjunto se alcanzan. Y eso quiere decir que existen, para el supremo existe un Zm y para el ínfimo un Zm minúscula en K, tales que el módulo de f de Zm es S, el supremo, y el módulo de f de Zm minúscula es el ínfimo S. Y por supuesto que por definición de supremos e ínfimos, eso significa que para todo Z en K, el supremo, el ínfimo es menor o igual que el módulo de f de z, que es un elemento genérico de E, y S es menor o igual que el supremo, que es módulo de f de Zm, y tenemos este resultado ya demostrado. O sea, lo que interesa es, cuando uno tiene una función continua sobre un compacto, el módulo de la función sobre ese compacto alcanza dentro del compacto su máximo y su mínimo. O sea, alcanza su supremo y su ínfimo y por lo tanto su máximo y su mínimo. Una de las implicancias que esto tiene es que una función continua actuando sobre un compacto no puede tener límite infinito dentro de ese compacto. No es posible dado que este conjunto es acotado en C.